Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado circulando mucho en las redes sociales y que, la verdad, me tiene bastante preocupado, y sé que a muchos de ustedes también. Se trata de nuestra querida Demet Özdemir. Últimamente han surgido rumores bastante alarmantes sobre su salud y concretamente sobre su capacidad para caminar. El titular que ha estado rondando es bastante impactante. Demet Özdemir no podrá caminar, ¿qué le pasó? El médico revela. Sé que es algo fuerte y por eso quiero analizarlo con ustedes, separando los hechos de la ficción y tratando de entender qué es lo que realmente está sucediendo. Antes de que empecemos, me gustaría pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido que hago, si les interesa saber más sobre las noticias de sus celebridades favoritas, sobre la cultura turca y sobre el mundo del entretenimiento en general, les invito a que se suscriban al canal. No les cuesta nada, y a mí me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ahora sí, empecemos. Bien, vamos a entrar en materia. Como les decía, el titular es bastante alarmante. La idea de que Demet Özdemir, una actriz tan talentosa, enérgica y querida, pueda tener problemas para caminar es algo que preocupa a cualquiera que la admire. Pero como siempre es importante tomar estas noticias con pinzas y analizar la información que tenemos disponible. Lo primero que debemos tener en cuenta es que hasta el momento, no ha habido una declaración oficial por parte de Demet Özdemir ni de su representante confirmando esta información. La mayor parte de lo que se está difundiendo proviene de fuentes no oficiales, de rumores que circulan en redes sociales y de artículos en línea que a menudo recurren al clickbait, es decir, a títulos llamativos y exagerados para atraer la atención. Entonces, ¿de dónde viene este rumor? Bueno, parece que todo comenzó a partir de unas fotografías y vídeos de Demet Özdemir que circularon en redes sociales. En estas imágenes, se la veía caminando de una manera que algunos interpretaron como inusual, como si tuviera alguna dificultad. A partir de ahí, empezaron a surgir especulaciones sobre posibles problemas de salud, y estas especulaciones se fueron alimentando con comentarios y teorías en línea. Luego surgió la mención de El médico revela. Este es un punto clave porque sugiere que hay una fuente médica confirmando la noticia. Sin embargo, al investigar más a fondo, no se encuentra ninguna declaración oficial por parte de ningún médico identificado que haya tratado a Demet Özdemir. Lo que sí se encuentra son artículos y publicaciones que citan fuentes médicas anónimas o expertos en salud que especulan sobre las posibles causas de su supuesta dificultad para caminar. Este es un recurso común en el periodismo sensacionalista. Se utilizan fuentes anónimas para dar credibilidad a la información, pero sin permitir que se verifique la veracidad de la fuente ni su conocimiento real de la situación. En muchos casos, estas fuentes no son más que personas que ofrecen opiniones sin tener ningún tipo de base médica o información privilegiada. Entonces, ¿podría ser cierto que Demet Özdemir tiene algún problema de salud que afecte su capacidad para caminar? Por supuesto, es posible. Todos somos humanos y todos estamos sujetos a sufrir enfermedades o lesiones. Sin embargo, hasta que no haya una confirmación oficial por parte de ella o de su equipo, es importante no dar por sentado que esta información es verídica. Además, es crucial recordar que todos merecemos respeto y privacidad, especialmente cuando se trata de temas de salud. Estar constantemente especulando sobre la salud de alguien, basándonos en rumores y suposiciones, puede ser muy dañino y perjudicial. Demet Özdemir, como cualquier otra persona, tiene derecho a mantener su información médica en privado, y debemos respetar esa elección. Dicho esto, también es comprensible que sus fans se preocupen por ella. Demet Özdemir es una figura pública muy querida, y es natural que sus seguidores quieran saber si está bien. Pero en lugar de alimentar rumores y especulaciones, lo mejor que podemos hacer es enviarle nuestros mejores deseos y esperar a que ella o su equipo hagan una declaración oficial si así lo desean. En el pasado, hemos visto casos similares de rumores sobre la salud de celebridades que resultaron ser falsos o exagerados. A veces las imágenes o los vídeos se interpretan de manera incorrecta, o se sacan de contexto. Otras veces los rumores se propagan simplemente porque son llamativos y generan interés. Por ejemplo, recordemos cuando se rumoró que otra actriz famosa estaba embarazada, basándose únicamente en un cambio en su figura que se apreciaba en fotografías tomadas por paparazzi.
Resultó ser falso y la actriz se vio obligada a desmentirlo públicamente, expresando su frustración por la invasión a su privacidad. Entonces la lección aquí es que debemos ser cautelosos con la información que consumimos, especialmente cuando se trata de temas sensibles como la salud de alguien. No debemos creer todo lo que leemos en Internet, y debemos ser especialmente escépticos ante las fuentes anónimas y los títulos sensacionalistas. En cuanto a Demet Özdemir, solo podemos esperar que esté bien y que, si tiene algún problema de salud, se esté recuperando satisfactoriamente. Le enviamos nuestros mejores deseos y le recordamos que cuenta con el apoyo de millones de fans en todo el mundo. Y por supuesto esperamos que si decide compartir información sobre su salud, lo haga en sus propios términos y cuando se sienta cómoda haciéndolo. Para concluir, recapitulando un poco lo que hemos hablado, es importante recordar que el titular impactante de Demet Özdemir no podrá caminar, ¿qué le pasó? El médico revela, es hasta el momento un rumor sin confirmación oficial. No hay una declaración por parte de Demet Özdemir ni de su equipo, y las supuestas fuentes médicas que se citan son anónimas y no verificables. Es posible que haya algo de verdad en estos rumores, pero también es posible que sean exagerados o incluso falsos. Por lo tanto, debemos tomar esta información con cautela, y no darla por sentada. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado informativo y que les haya ayudado a entender mejor la situación. Me interesa mucho saber su opinión sobre este tema, así que les invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores, o creen que es solo una invención? Me gustaría saber qué piensan. Y finalmente, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, y me anima a seguir investigando y compartiendo noticias interesantes sobre el mundo del entretenimiento. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Ahora bien, profundicemos un poco más en este tema. Es crucial entender el contexto en el que se están generando estos rumores. Demet Özdemir es una figura pública muy activa, tanto en su carrera como actriz como en sus redes sociales. Esto la convierte en un blanco fácil para especulaciones y rumores. Cada movimiento que hace, cada fotografía que publica, es analizada al detalle por miles de personas, y a veces, estas interpretaciones pueden ser erróneas o malintencionadas. Además, la cultura del clickbait y las noticias falsas en Internet contribuyen a la propagación de este tipo de rumores. Los medios digitales a menudo priorizan la cantidad de clics sobre la veracidad de la información, y utilizan titulares impactantes y exagerados para atraer la atención de los usuarios. Esto puede llevar a que noticias falsas o rumores infundados se viralicen rápidamente, generando confusión y preocupación entre los fans. En el caso de Demet Özdemir, la falta de información oficial ha permitido que los rumores se propaguen libremente. Si ella o su equipo hubieran emitido un comunicado negando o aclarando la situación, es probable que el rumor no hubiera alcanzado tanta magnitud. Sin embargo, es comprensible que decidan mantener silencio, ya que no están obligados a compartir información privada sobre su salud con el público. También es importante considerar el impacto que este tipo de rumores puede tener en la vida de Demet Özdemir. Ser objeto de especulaciones sobre su salud puede ser muy estresante y perturbador, especialmente si los rumores son falsos o exagerados. Además, esto puede afectar su carrera profesional, ya que los productores y directores podrían dudar en contratarla si creen que tiene problemas de salud. Por lo tanto, es fundamental que como fans y seguidores, seamos responsables con la información que consumimos y compartimos en redes sociales. Antes de creer o difundir un rumor, debemos verificar la fuente y asegurarnos de que sea confiable. También debemos recordar que todos merecemos respeto y privacidad, especialmente cuando se trata de temas de salud. Pero, ¿qué alternativas tenemos para informarnos sobre la salud de nuestras celebridades favoritas sin caer en el clickbait y los rumores? Una opción es seguir las cuentas oficiales de la celebridad en redes sociales, ya que es probable que compartan información sobre su salud si deciden hacerlo. También podemos consultar fuentes de noticias confiables y verificadas que tengan un historial de publicar información precisa y objetiva. Otra alternativa es ser conscientes de los sesgos que pueden influir en nuestra percepción de la información. Por ejemplo, si somos fans de Demet Özdemir,
es posible que estemos más inclinados a creer los rumores que la retratan de forma negativa. Por lo tanto, es importante ser críticos con la información que consumimos y tratar de evaluarla de forma objetiva. En última instancia, la mejor manera de apoyar a Demet Özdemir es enviarle nuestros mejores deseos y respetar su privacidad. Si ella decide compartir información sobre su salud, la recibiremos con respeto y comprensión. Pero si decide mantener su información médica en privado, debemos respetar su elección y no alimentar rumores ni especulaciones. Además, recordemos que el mundo del espectáculo a menudo crea presiones sobre las celebridades, especialmente las mujeres, para mantener una imagen perfecta. Esto puede llevar a que oculten problemas de salud o se sometan a procedimientos estéticos riesgosos. Por lo tanto, es importante ser comprensivos con las celebridades y no juzgarlas por sus decisiones. Volviendo al tema específico de los rumores sobre la salud de Demet Özdemir, es importante recordar que no hay pruebas concretas que respalden la afirmación de que no podrá caminar. Las fotografías y vídeos que circulan en redes sociales pueden tener una explicación lógica, como un simple resbalón, una mala postura o incluso un problema menor que no afecte su capacidad para caminar a largo plazo. Por lo tanto, es injusto y dañino sacar conclusiones precipitadas y difundir rumores infundados. En lugar de alimentar la especulación, deberíamos enfocarnos en apoyar a Demet Özdemir y esperar a que ella o su equipo hagan una declaración oficial si así lo desean. En resumen, los rumores sobre la salud de Demet Özdemir son un ejemplo de cómo las redes sociales y el clickbait pueden contribuir a la propagación de noticias falsas y especulaciones dañinas. Como fans y seguidores, debemos ser responsables con la información que consumimos y compartimos, y recordar que todos merecemos respeto y privacidad, especialmente cuando se trata de temas de salud. Y ahora, quiero hablarles sobre lo que podemos hacer como comunidad para combatir este tipo de situaciones. Una de las cosas más importantes es educarnos sobre cómo identificar noticias falsas y clickbait. Hay muchos recursos disponibles en línea que nos pueden ayudar a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y evaluar la veracidad de la información que encontramos en Internet. También podemos denunciar las noticias falsas y los rumores en redes sociales. La mayoría de las plataformas tienen herramientas para reportar contenido inapropiado, y al hacerlo contribuimos a crear un entorno en línea más seguro y responsable. Además, podemos apoyar a las celebridades que son víctimas de este tipo de rumores. Podemos enviarles mensajes de apoyo y solidaridad, y recordarles que cuentan con nuestro cariño y respeto. También podemos denunciar a los medios que propagan noticias falsas y clickbait, y exigirles que sean más responsables con la información que publican. Y finalmente podemos promover una cultura de respeto y privacidad en línea. Debemos recordar que todos tenemos derecho a mantener nuestra información personal en privado, y que no debemos especular ni difundir rumores sobre la vida de los demás. En conclusión, los rumores sobre la salud de Demet Özdemir son un recordatorio de los desafíos que enfrentamos en la era digital. Pero al educarnos, denunciar las noticias falsas, apoyar a las víctimas y promover una cultura de respeto y privacidad, podemos contribuir a crear un entorno en línea más seguro y responsable para todos. Quiero agradecerles nuevamente por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado útil e informativo. No olviden dejar sus comentarios abajo, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Muchas gracias por su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Y recuerden, piensen antes de compartir.